antiguos fenicios, los que vivían en la costa de lo que hoy es el Líbano, las grandes ciudades comerciales de Tiro, de Sidón, de Biblos, tenían unos dioses a los que adoraban ofreciéndoles sacrificios humanos. Ellos pensaban que eso contentaba a sus dioses. Incluso les ofrecían sacrificios de niños. Los israelitas, sus vecinos del sur, siempre vieron este culto como un acto no solo de crueldad, sino de barbarie. En el primer libro de los Reyes se nos relata cómo el profeta Elías defiende la fe en el Dios verdadero, en Yahvé, ante esos sacerdotes de los Baales que pensaban que haciéndose heridas en su propio cuerpo contentarían a sus dioses y les harían caso. Elías se burla de ellos y proclama su salvajismo. Desde el origen de nuestra fe, en el punto de partida que sería Abraham, quedó bien claro que el Señor no quería esos sacrificios y por eso Dios le impide a Abraham que mate a su hijo Isaac. En nuestros oídos resuena siempre el mandato recogido por Moisés en los 10 mandamientos: no matarás. Es verdad que por desgracia, judíos y cristianos en muchas ocasiones no hemos cumplido ese mandamiento. Pero siempre ha estado claro para nosotros que no se puede matar a un ser humano inocente y que el más inocente de todos los seres humanos es el que aún no ha nacido, pero está ya en el vientre de su madre. La ciencia hoy deja claro, sin ningún tipo de duda, que la vida humana comienza en el momento en que se produce la unión de los gametos, en el momento en el cual se crea el embrión. Es verdad que está en el cuerpo de la madre, pero la madre es ya madre desde ese momento y no solo desde que se cumplen los 9 meses del embarazo y puede tener al niño que ha gestado en sus brazos. Es madre desde el momento en que se produce la concepción. Y el hecho de que sea custodia de esa criatura no le da ningún derecho a matarla, porque no es una cosa, es una persona. Pongamos un ejemplo. El dueño de un apartamento tiene inquilinos. Es su apartamento, eso no le da ningún derecho a matar a sus inquilinos. Incluso, aunque no pagaran el alquiler, no puede acabar con ellos, no puede matarlos. Con mayor motivo, una madre hacia la más inocente de las criaturas, que es el hijo que lleva en su vientre. Repito, desde el momento de la concepción, con el aval de la ciencia. Por eso me ha causado horror, y no solamente a mí, lo que ha sucedido esta semana en la convención demócrata en la que ha sido nominada para la presidencia, como candidata a la presidencia, la señora Harris. Me ha causado horror que en la puerta del lugar donde se celebraba esa convención hubiera un abortorio móvil donde se estaban sacrificando niños y solo en los primeros días de la convención fueron varias decenas de niños los que murieron. A este horror por ese acontecimiento macabro, por ese sacrificio de unos seres humanos inocentes por unos sacerdotes de dioses crueles, se ha unido la vergüenza y también el escándalo de que haya estado presente en esa convención dirigiendo una oración el cardenal Kupic, arzobispo de Chicago. Es normal que tanto para el Partido Republicano como para el Partido Demócrata aparezcan líderes religiosos, entre ellos los obispos católicos de la ciudad donde se celebra el evento. Eso es normal, es una tradición en Estados Unidos. Pero que el cardenal Kupic no haya sido capaz de decir una palabra en defensa de la vida, y particularmente en defensa de la vida del no nacido, mientras en ese mismo momento
a pocos metros de él, en la puerta del gran salón donde se celebraba el evento, estaban siendo sacrificados niños, me parece una vergüenza y un escándalo. El Papa, casi en el mismo instante, decía en Roma que muchas veces los cristianos no difunden el buen olor de Cristo, sino el mal olor de sus pecados. No sé si se refería al cardenal Cupich, por otra parte, nombrado cardenal por él. En todo caso, estar en ese momento allí, dando una especie de bendición a esa asamblea, sin mencionar ni de pasada siquiera la defensa de la vida y lo que estaba ocurriendo en las puertas del lugar de la convención, a muchos nos ha parecido una vergüenza y un escándalo. No podemos callar ante lo que está pasando, no podemos callar ante estos sacrificios humanos. Y desde luego, yo por lo menos no entiendo cómo puede haber un católico, y no me refiero a los paganos bautizados, hablo de un católico practicante que dé su voto a un partido que promueve esto y que lo considera un derecho y que lo difunde, incluso que invierte grandes cantidades de dinero para que también pueda ser practicado fuera de su propio país. La señora Harris tiene un historial muy claro y conocido por todos de ser una abanderada de este tipo de actos. No comprendo cómo puede haber un católico que vote a este partido. Sinceramente, no lo entiendo. Estoy seguro de que habrá razones para votar al Partido Demócrata. Estoy seguro. Pero la primera cosa que un católico tiene que defender es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida del más inocente, que es el que no ha podido nacer porque está aún en el vientre de su madre. Y el que vota a un partido así, tiene que ser consciente de que se hace cómplice de eso que está haciendo o promoviendo más que haciendo, pero promoviendo ese partido. Se hace cómplice y que de alguna manera la sangre de los inocentes, la sangre de esos inocentes ofrecidos por estos sacerdotes de dioses crueles, tipo Baal o Marduk, la sangre de esos inocentes también recae sobre ellos. Recuerdo cuando hubo la contienda electoral entre Trump y la señora Clinton, que Monseñor Chapit, que entonces era el arzobispo de Filadelfia, dijo que no entendía cómo al pueblo norteamericano le hacían elegir entre dos personas como ellos. Ciertamente, no creo que ninguno de los dos candidatos sea ideal, pero si hay un caso y una situación en el cual vale lo de elegir el mal menor, me parece a mí que es este. Y no porque Trump sea un defensor de la vida, que no lo es, sino porque es menos defensor de la muerte que el otro partido contra el que compite. Los católicos tenemos que estar, en primer lugar, a las órdenes de Dios nuestro Señor y de Jesucristo, por encima de cualquier simpatía política. Primero es Dios, primero es el Señor, en nuestro corazón y en nuestros intereses. Colaborar con el voto, con un partido que en su convención tiene en la puerta un centro donde están sacrificando seres humanos, repito, para mí es algo incomprensible. Seguramente que a la hora de elegir no será fácil, repito, porque ninguno de los dos candidatos posiblemente resulte el ideal. Pero hay que buscar obligatoriamente, en este caso, el mal menor o el bien posible, porque de lo contrario, el que no lo busque se hace cómplice de estos sacerdotes de dioses crueles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.